Ok, entonces continuando, vamos a retomar hablando acerca de lo que conocemos como los niveles neurológicos del pensamiento y o también conocido como los niveles lógicos o pirámide de Diels. Y él nos dice que las creencias y que todo lo que somos lo asociamos entonces al entorno, pero también a la conducta que llevamos a cabo, cómo creemos que debemos comportarnos, las capacidades. Hablaba del sistema de creencias y valores, lo que es importante para mí, lo que me motiva, el por qué hago las cosas. Habla también de la identidad y aquí, pues, es en relación al concepto que tengo de mí mismo, el rol que desempeño en la vida, es decir, habla de la pregunta ¿quién soy? Que yo creo que no es una pregunta nueva que nos hayamos hecho, es una pregunta que todos los seres humanos en cierto momento nos hacemos. Y por último, él habla de la dimensión espiritual y transpersonal. Esto lo vamos a explicar un poquito mejor en la siguiente diapositiva, pero para dejarlo aquí sentado, nos dice que el sentido de mi existencia, la misión que tengo en este mundo, que trasciende el plano individual para formar parte de un grupo o un sistema. Es decir, ¿para qué o para quién lo hago? Es algo que va más allá de la persona, que está como en el plano de lo existencial. Aquí tenemos esa pirámide mejor representada. Entonces, en esta representación encontramos que en estas dos primeras, como en estas dos primeras líneas de la pirámide, encontramos lo primero que ya mencionábamos, el entorno, el dónde, el cuándo, con quién. Mencionábamos que el contexto, la familia, los padres, los abuelos, el colegio, los docentes, en fin. Y ese entorno es cómo yo respondo y aprendo a ese entorno, cómo hay conductas que yo he aprendido en el entorno en el que me he desarrollado, en el que me eh, pues en el que he crecido. Aquí también encontramos en este plano lo que tiene que ver con las conductas, la acción, el cómo llevo a cabo las cosas, cómo las ejecuta. Y aquí entonces respondemos a la pregunta ¿qué comportamientos tengo o coloco en acción o cómo me comporto? Aquí en la tercera línea de la pirámide encontramos entonces lo que son los recursos asociados a las capacidades, es decir, el cómo y el con qué yo voy a lograr las metas, los proyectos, lo que yo me propongo en la vida, qué capacidades tengo, con qué cuento. En la siguiente línea de la pirámide encontramos que las creencias y valores, que ya también lo mencionábamos y lo definíamos, es el por qué lo hago. Entonces, por ejemplo, usted trabaja en un área donde perfectamente usted podría decir, pero yo puedo tomar un poquito de más para ayudarme porque yo necesito, pero usted dice, no, no lo hago porque en mis valores me han enseñado que no tomo de lo ajeno, que soy una persona honesta o me caracterizo por ser alguien que no tiene por qué tomar lo que no es suyo. O usted podría decir, yo puedo hacer las cosas de esta manera y de aquella, pero usted no se detiene a hacerlas porque usted ha aprendido unos valores, pero también está asociado a esas creencias de cómo usted fue educado, de cómo usted fue enseñado en su casa. Y aquí nos habla del motivo y pues cuál es la dirección que tomamos. La cuarta, em, la quinta, la quinta línea de la pirámide nos habla de la identidad, el quién soy. Y engloba dos grandes palabras aquí. Tienen que ver con la misión. La misión es eh, el para qué lo estoy haciendo, el qué es lo que quiero hacer, qué proyecto, qué propósito es el que yo tengo. Por eso hablamos acá de esa, digamos, de lo que se mencionaba en la pirámide, en el nivel anterior de la dimensión transpersonal y espiritual, que está asociada a la identidad y a lo espiritual. Entonces, la misión es, ¿por qué estoy aquí? Si tuviera que hacerme la pregunta, ¿por qué estoy en este mundo? ¿A qué vine? ¿Qué es lo que yo debo hacer con mi vida? O simplemente creo que estoy aquí porque sí, porque mi papá, mi mamá me trajeron
y bueno, llegué al mundo de la manera que haya sido, y no es más, y algún día me voy a ir y pues, si esa es la creencia de la persona y la visión y la misión, que cree que esa es su misión, simplemente como pasar y ya, o si hay algo más allá de eso. La visión está asociada hasta dónde la persona puede visualizarse, qué cree que puede hacer, qué logro puede alcanzar, para qué y para quién es la pregunta. Interesante en esto que vemos de la pirámide, mire que encontramos aquí, el cómo adquirimos esas creencias en el entorno, en las conductas, en las capacidades, en las creencias, cómo se afianzan en la identidad y cómo se afianzan en la vida, en lo que tiene que ver con la vida en lo espiritual. Es interesante porque lo que Dill nos propone en su pirámide, él nos dice que lo que tiene que ver con las creencias, las capacidades, las conductas y el entorno pueden ser cambiados y moldeados si trabajamos en los dos picos superiores o los dos niveles superiores de la pirámide. Es decir, todo lo que trabajamos aquí en el área de la identidad va a repercutir en los niveles subsiguientes de esa pirámide de ideas, de creencias, de comportamientos, de modelo de vida, de organización. Todos los cambios que surgen en lo que tiene que ver con la identidad y lo que él llama lo espiritual, que es como esa visión más allá de lo humano, lo que se sale de la capacidad humana. Entonces alguien podría decir, bueno, y en el caso mío que yo pues no creo en Dios, debe tener usted alguna creencia asociada a esta área de lo espiritual, porque siempre el ser humano está buscando respuestas y está buscando, digamos, realización, plenitud en la vida y la busca en aquello en lo que esa persona cree. El que tiene la creencia en un Dios, en una fe, pues lo hace a través de Dios y a través de esa fe. Pero el que de pronto no cree en Dios debe tener otra creencia de superación, de realización, de bienestar, de que va mucho más allá de él mismo, que precisamente lo busca, porque a fin de cuentas todos los seres humanos siempre estamos buscando eso, como esa exploración. Los cambios que se producen aquí van a afectar las creencias, los valores, las capacidades, las conductas y el entorno. Entonces, por ejemplo, si una persona al mirarse frente al espejo y la pregunta quién soy, dice, se mira frente al espejo y dice, pero es que yo no soy una persona inteligente, o no, es que hay personas más capacitadas que yo y yo nunca lo voy a lograr. O incluso el fenómeno de quizás ustedes han visto en internet que circula una imagen de un gatito que se mira frente a un espejo y cuando se mira frente al espejo lo que ve es un león, así todo definido y todo con una buena postura, como el rey de la selva que es. O puede ser que ocurra el efecto inverso, cuando se mira en el espejo lo que ve siendo un león con todas esas capacidades que tiene, lo que vea es un gatito que es inofensivo, que es frágil y que puede ser, pues, manejado y atropellado por cualquier situación. Entonces, ese nivel de la identidad, ¿cómo me veo? Si usted se ve en ese nivel de la identidad o usted hace cambios en ese nivel de su identidad, de cómo usted se ve a usted mismo, eso va a afectar sus creencias, sus valores, sus capacidades, su conducta y por lo tanto su entorno. Si usted se ve en su área de identidad como una persona que es emprendedora, que es luchadora, que tiene buenos valores, que es una persona que se propone algo y lo logra. Eso afianzado a su identidad lo va a llevar a cabo. Hagamos un ejercicio aquí, muy básico. Alguien que de pronto con sobrepeso se mira al espejo y cuando se mira al espejo dice, no, yo soy un gordo y por ser un gordo no voy a encontrar pareja, nadie me va a querer, yo no voy a tener una buena vida, yo, en fin. Esa persona está asociando una condición como la obesidad a su identidad y realmente ese estado o esa condición no tiene nada que ver con su identidad,
tiene que ver con con todo lo que tiene que ver hacia abajo con las capacidades, con los valores, con las conductas, con el entorno, pero no tiene que ver con su identidad. Ahora, si él logra hacer cambios en en ese nivel de la identidad, es decir, sí, cuando se mira al espejo y tal vez tiene sobrepeso, pues no es que se va a ver delgado, pero sí se va a ver y va a decir, yo soy una persona valiosa, aunque tengo unos kilos de más, pero yo puedo hacer algo para mejorar esto. Yo puedo buscar ayuda, digamos, profesional, o yo puedo buscar la manera de resolver esto, porque eso no es como decir que es que usted es y así va a morir. No, si usted lo apega a su identidad, pues sencillamente así se va a quedar. Otro ejemplo, una persona que dice, yo voy a hacer ejercicio porque yo soy una persona deportista, porque me gusta ser saludable. Ok, eso está asociado a su identidad. Y por eso, cuando quieran, va a buscar la manera de que esas conductas o esos comportamientos se vean reflejados en lo que él piensa de sí mismo. Si piensa que es saludable, bueno, pues va a comer saludable y va a tener una vida saludable. Pero si piensa que es como todo el mundo, pues se va a comportar como todo el mundo. Aquí también podemos usar, por ejemplo, personas que quieren empezar una dieta y a veces de hoy para mañana ya quieren hacer cambios enormes en su vida. Y resulta que los cambios se van a producir a esa medida que yo empiece a trabajar en ellos. Por ejemplo, yo quiero em, crear un hábito de estudio. ¿Cómo debo empezar? Pues un día a la vez empezar a trabajar en ese hábito y hacer que ese hábito se vuelva parte de mi identidad. Por ejemplo, soy buen estudiante. Si la persona en su identidad se ve como alguien que es buen estudiante, es alguien que no necesita que le digan, vaya, estudie, miren, vaya que necesita estudiar. No, es alguien que él mismo está automotivado para eso. Todo lo que trabajemos aquí en el área de la identidad es algo que va a afectar todas las los niveles, digamos, inferiores en esta pirámide que nos está proponiendo él. Si los cambios se hacen en lo espiritual, bueno, esto ya es un poco más trascendental, porque es decir, la persona descubre cuál es su propósito de vida, para qué está aquí, y comienza a trabajar en ese propósito, lo afianza a su identidad, es decir, dice, yo soy esta persona con este perfil y estoy en este mundo para esto y esto. Todo lo demás hacia abajo en la pirámide se va a ver pues modificado por ese pensamiento. Por esa razón, los cambios que se hacen acá son duraderos, son permanentes, mientras que muchos de los cambios que hacemos solo aquí en el entorno o en el tema conductual pueden durar poco si no se llevan a, a que esos hábitos o esas conductas o esos cambios impacten nuestra identidad como personas. Bien, vamos a continuar y ahí vamos a ir entendiendo un poco mejor eso. ¿Dónde y cuándo se desarrollan las creencias? A menudo desarrollamos creencias en distintos niveles, pero todos ellos, el que más condiciona y en mayor medida es la identidad. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos aquí, o las creencias que afianzamos a quienes somos como personas, son las que nos van a llevar a crecer o nos van a llevar a mantenernos en el mismo lugar. El que responde a la pregunta ¿quién soy? Siendo el nivel que más resistencia pone al cambio y al desarrollo, precisamente. Porque cuando nos vemos ahí en esa área es cuando vemos lo que somos, lo que realmente somos. Y a veces cuando vemos lo que somos es cuando decimos esto no me gusta. Y así exteriorizamos y así nos comportamos dependiendo de lo que vemos de nosotros. Las experiencias que forman las creencias se empiezan a recoger desde los primeros años de vida, a medida que crecemos, nuestras creencias se ven influenciadas por todo lo que ocurre en el entorno. Esto es lo que ya venimos diciendo. En la formación de estas creencias, entonces tenemos acá un cuadrito que nos ayuda a comprender mejor. El ambiente. Entonces, desde que se nace se recibe influencia de padres, quienes modelan la crianza y la educación. Muchas veces lo que nos dicen en casa es algo que nos condiciona en la formación de esas creencias. Palabras como aquí la familia Méndez siempre ha sido pobre y siempre será pobre y nunca va a salir de pobre.
Los Ramírez, no, es que los Ramírez todos morimos de cáncer, de determinada enfermedad. Todos sufrimos de lo mismo. No, es que los Suárez todos resuelven los conflictos a través de los golpes, de los gritos. Entonces, son creencias que a veces tenemos por hablar así de, digamos, de manera generalizada. Pero ese ambiente nos va formando esas creencias de los padres. Si recuerdan, la semana pasada contaba la historia de la mujer que cortaba la cola del pescado cada vez que lo echaba al sartén y la niña preguntaba por qué hasta que fue a la abuela y se dio cuenta que lo hacía porque vio a la mamá hacerlo, pero nunca le preguntó por qué lo hacía. Entonces, ese ambiente va fijando esas creencias. Pero también, importante, los grandes acontecimientos del mundo. Y miren que, por ejemplo, conceptos de las guerras que se han dado a nivel del mundo, de la pandemia, que fue un suceso mundial reciente. Pero si nos vamos aquí un poco al tema nuestro de Colombia, eh, encontramos que hay hechos en la historia de Colombia que han marcado la historia de muchos de los colombianos, por no decir que todos, de una manera directa o indirecta, por decir algo, los que han sido víctimas de conflicto armado, los que han tenido que sufrir procesos de desarraigo, de desplazamiento forzado por temas del conflicto, que han perdido tierras, que han perdido bienes, que han perdido familiares, que han tenido que presenciar, digamos, de manera directa, tuvieron que experimentar eh, el conflicto de quedar en medio de balas, de tiros, de, bueno, todos esos procesos y cómo esos acontecimientos van generando creencias en la persona. Por decir algo, aquellos que han sido víctimas del conflicto armado tienen una historia, em, tienen un algo que sucedió un antes y un después. Muchos que perdieron sus hogares cuando eran niños, que tuvieron que desplazarse, ir a otros sitios, que perdieron sus tierras, que tuvieron que pasar, todos esos procesos fueron condicionando sus mentes y su vida. Y por eso, tal vez 40 o 50 años después de ese suceso, la persona todavía se sigue viendo como víctima todavía se reconoce como víctima y todavía no, muchos no han podido ni siquiera superar el trauma que les ha dejado esos sucesos. Entonces, esos acontecimientos también van generando esos, como esas pequeñas creencias. Si hablamos de la historia de Colombia, a veces cuando escuchamos las noticias o cuando escuchamos a los políticos hablar, decimos, "Mm, pero yo llevo muchos años escuchando eso de la paz, eso de que ahora sí se acabó el conflicto, eso de que ahora sí llegamos al final de la situación y entonces allí se va generando como todas esas creencias asociadas a eh, que tenemos, en este caso los colombianos, como parte de nuestra historia patria, ¿sí? Y que nos genera pues esos anclajes mentales muchas veces. Pero también encontramos en el área, por ejemplo, el conocimiento que tenemos de la literatura. Y aquí es interesante que se pregunte usted qué tipo de literatura es la que usted lee, la que le gusta hojear, la que le interesa. ¿Cuál es esa literatura que usted consume? Y con cuánta frecuencia, si es un buen lector o sencillamente, pues, lee más como solo los memes que salen por ahí en el Facebook, es lo más que tiene de cultura de lectura. Ese nivel digamos, de conocimiento, de literatura, va generando también esas creencias. La cultura, y aquí vamos a lo que estaba hablando en el punto anterior. ¿Cómo fue nuestra conquistación como la conquista, perdón, en América? Forjada por la espada en una mano y la cruz en la otra. Y si miramos la historia, entonces a veces hay como esa lucha, ¿no? Porque hemos aprendido que los sucesos grandes de nuestra historia colombiana y de nuestra historia de Latinoamérica han sido forjadas a través del conflicto, de la violencia, de tomar las armas, de la guerra. Y a veces llevamos todo eso a la práctica de la vida. Queremos resolver los conflictos de esa misma manera, porque culturalmente es así escuchamos decir, ah, es que para un bravo hay otro mucho más bravo. Mire, este lenguaje hace parte de lo que creemos. Es como decir, usted es bravo, pues se encontró con uno más que yo.
ese lenguaje que hace parte de nuestra historia. También el arte, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, el arte, el cine, las expresiones de arte, eh, todo lo que creemos acerca de eso, lo que vemos en la televisión, el tipo de televisión que vemos, los programas que vemos, la música que escuchamos, que hoy en día nos encontramos que hay una gran pobreza musical, porque lo que encontramos por allá es música que a veces uno dice: "Ay, pero esto no es más que solo ruido, no es más que solo bulla", porque no tiene contenido, porque es demasiado, eh, como sin sentido, como muy vacía, como de poco esfuerzo. 2 notas en un instrumento y ya hay una canción musical, cuando, pues, el tema de la música es como tan amplio, tan extenso. Entonces, pero eso va creando en nosotros también las modas, las tendencias, todo eso lo vamos adquiriendo acerca de, en el contexto de lo que tiene que ver con la cultura, el arte, el cine, las expresiones, todo eso puede generar cambios en la manera como pensamos, como actuamos. Cuarto, la experiencia de resultados anteriores. Entonces decimos, yo he intentado muchas veces lograr estas metas, pero no he podido hacerlo. Entonces yo creo que no, voy a desistir y esto no lo voy a hacer más. No sé si usted sabe que hay a lo menos unos 3 personas anteriores a Thomas Edison, que fue el creador de la bombilla. Si usted le hablan de Thomas Edison, usted dice, ah, sí, yo por ahí he escuchado hablar de él. Pues no sé mucho qué es lo que hizo, pero sé que le suena el nombre porque antes a él existieron otras personas que intentaron, pero no lograron consolidar ese descubrimiento. Él sí logró hacerlo. Por eso conocemos de él como el que lo logró. ¿Cuántas veces lo intentó? Sabemos y hemos conocido hemos oído de su historia que lo hizo muchas veces, que tal vez muchas de las veces que lo intentó se sintió cansado, agotado y dijo, ya no voy a continuar más con eso. Sin embargo, lo logró. Entonces, a veces la experiencia de los resultados anteriores que hemos tenido nos puede llevar a decir, yo lo puedo lograr porque ya lo hice o yo no lo puedo lograr porque ya lo intenté. Cualquiera de los dos puede formar una creencia. Y por último, el quinto, representación de esas experiencias futuras. En esa representación de esas experiencias futuras es cómo usted se imagina su futuro. Si alguna vez se ha imaginado su futuro, ¿cómo se lo imagina? Em, ¿Cree usted que puede lograr lo que se ha propuesto, lo que ha planeado, lo que usted ha querido? Preguntas como si está viviendo la vida que quería vivir o más bien la que le ha tocado. Si usted cuenta con los recursos o si se ve en el futuro contando con esos recursos o cómo puede usted crear esas experiencias futuras de si lo puede lograr o no lo puede lograr. Hay 2 tipos de creencias. Primero, las creencias saludables. Las creencias saludables son esas que están abiertas al cambio y a las expectativas, que nos permiten abrir el camino de realización y que generan recursos internos para realizar cualquier meta. Mire lo que son las creencias saludables. Son esas que están abiertas al cambio, están abiertas a, bueno, yo lo he intentado muchas veces, pero voy a probar con este otro ingrediente, o voy a probarlo de esta otra manera, o yo he querido alcanzarlo, pero siempre me pasa que se me acaba como la fuerza en el camino, entonces voy a ver qué hago para generar como esa motivación extra que necesito. Y están las creencias limitantes, que son esas que ejercen influencia negativa de manera que impiden y en muchos casos anulan la capacidad, quitan la fuerza para realizar esas metas. Es bueno hacernos un análisis para saber cómo estamos. ¿Estamos abiertos al cambio? ¿Estamos con una mente, como digamos, dispuesta a probar algo nuevo, a intentar nuevas estrategias? ¿O estamos aquí en esas creencias limitantes de yo no puedo porque yo ya tengo tal edad y eso a esta edad ya no se puede? O yo no puedo porque yo no tengo ese conocimiento y yo no, sin eso no lo puedo lograr.
O no, yo no puedo porque yo no tengo los recursos, para eso se necesita dinero. O yo no puedo porque es que no me dejan, porque no tengo tiempo, o porque no sé, yo empiezo y abandono. Entonces muchas veces uno encuentra los limitantes allí o descubre cuáles son los limitantes. Allí precisamente hay que hacer como esa tarea de saber cuáles son esas creencias que tengo, cuáles son esas que son saludables y cuáles son esas que son limitantes. Por ejemplo, creencias saludables. Alguien que ha tenido un suceso traumático difícil y dice, no, es que yo por este trauma o esta dificultad yo no lo puedo lograr. Del otro lado, el que tiene una creencia saludable dice, no, es que esta experiencia que yo tuve es muy difícil, fue traumática, pero yo la voy a usar como un motivador para lograr eso que quiero lograr. Entonces hay dos perspectivas diferentes. El que se esconde detrás de la limitación como una excusa para no hacerlo y el que usa la limitación como un motivador para lograr eso que quiere lograr. Bueno, yo quiero que hagamos un ejercicio antes de terminar aquí. Yo voy a dejar de compartir entonces la pantalla para que de esa manera, pues, podamos hacer el ejercicio. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o algo mientras hago aquí el cambio de dudas, todo claro. Hola, hola. Alguien me dice por el chat que todo claro. Buena explicación, muy bien. Mm, bueno, Ex- Excelente explicación, profe. ok. Mm, quiero aquí como que hagamos un ejercicio. No sé, allá en sus casitas, pues ustedes de pronto están en un espacio donde estén solos, donde estén, donde estén, donde puedan oír. No sé si todos tienen la facilidad, si algunos tienen auriculares, pueden usar, pues va a ser mucho mejor para que podamos hacer un ejercicio. En este ejercicio, la idea es como poder quedarnos un momento eh, calmar el ruido del exterior, que a veces hay mucho ruido en el exterior, hay mucho, bueno, aquí, de hecho, donde yo vivo, aquí hay niños jugando en la cuadra, entonces a veces el ruido, el sonido hacia el exterior es complejo. Eh, pero si ustedes tienen cómo y pueden allí desde sus casas hacerse en un lugar donde puedan estar, digamos, sin ruidos, sin bulla, que puedan escuchar. Yo voy a colocar aquí como una musiquita y vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio hace parte de las técnicas que usamos en PNL como parte de visualización de esas metas, de visualización de esos proyectos que tenemos. A colocar aquí, no sé si lo pueden escuchar, si pueden oír hasta ahí. No, señora, no escucho. ¿No se escucha? No se escucha nada.
Ok, No, no se escucha. que mi audio no está muy bueno. ¿Ahora sí logran escuchar o tampoco? No, señora, No, no, aún no. profe. Aún no se escucha. Aún no se escucha. Curioso que escuchan mi voz bien, pero no logran escuchar el audio. Permítanme, yo pido aquí una ayudita. Permítanme, ya lo colocamos. Profe, no se escucha absolutamente nada. Bueno, es que la verdad tengo dificultades acá con el sonido para compartir la pantalla. Para dejar de compartir la pantalla, mi computador está como dando dificultades ahí. Entonces, y el audio que tenía también, pues no está funcionándome. Vamos a cerrar la grabación. Vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Vamos a ver si la siguiente clase sí podemos hacer el ejercicio, pues porque es un ejercicio precisamente que nos ayuda a poner en práctica lo que hemos visto, lo que hemos estado haciendo acá. Entonces, pues les agradezco por su tiempo, que tengan buena noche, cualquier duda, inquietud, con mucho gusto. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer allí por el chat, por el grupo, ustedes encuentran mi número
Igual les voy a estar compartiendo la grabación y para que puedan como repasar la información. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, igualmente que estén muy bien.